geometría que ya habíamos visto, pues cómo sé que esto es una curva de adición patrón, o de calibración, o de valoración. Pues aquí realmente es más o menos simple, creo yo, ver que es una valoración, en el sentido de que si se fijan, para empezar, tenemos muchos sistemas. Recordaremos que en calibración y en adición más patrón, en general, nada más tenemos 5 o 7 sistemas, y aquí tenemos pues 14 sistemas. Pero algo que también es importante de recalcar es ver que, bueno, si se fijan, tenemos la muestra de cromo, tenemos a la difenilcarbazida, que es el agente complejante, pero no tenemos una solución de cromo estándar. Al no tener una solución de cromo estándar, pues no puede ser ni curva de calibración ni curva de adiciones patrón, porque para esas dos metodologías es vital contar con una solución de cromo estándar. Y nosotros solamente tenemos cromo de la muestra y la difenilcarbazida. Entonces esto en general pues, ya me hace pensar que esto no es una curva ni de calibración ni de adiciones patrón, por lo tanto debiera ser una curva de valoración. Si voy a hacer una gráfica rápido para ver pues, cómo se comporta la gráfica. Y entonces si ustedes ven la gráfica, a grosso modo, pues verán que son dos rectas. Y ya hemos discutido que la única opción en cuanto a métodos de cuantificación que tenga dos rectas, pues es una curva de valoración. Entonces, definitivamente todo esto me ayuda a identificar en este sentido que pues aquí lo que tenemos es una curva de valoración. Recuerden, en una curva de valoración siempre hay una reacción asociada, definitivamente, y pues hay un efecto de dilución. Entonces, tendría yo que decir que es una curva de valoración. Si le quieren poner indirecta, no lo sé, porque todavía no hemos identificado qué es la especie que nos da la propiedad, pero lo que sí tiene es con efecto de dilución, lo podríamos poner. ¿Okay? Lo siguiente que debemos de tener es la tabla de variación de cantidades molares. Para la reacción, y esta reacción, como pueden ver, pues no es una reacción 1 a 1. Ya dijimos que una molécula de cromo reacciona con 3 de difenilcarbazida para dar el complejo. ¿Vale? Entonces hay que hacer la tabla de variación de cantidades molares, contemplando, en este caso, que pues vamos a contemplar la estequiometría de la reacción. ¿Vale? Y nosotros ya teníamos el apunte, espero que tengan ahí su cuaderno a la mano, para que recordemos cómo usar los coeficientes estequiométricos. Bueno, entonces vamos a tener los pasos de una tabla de variación de cantidades molares para una curva de valoración. Es el inicio, lo que se agrega, después vienen los puntos antes del punto de equivalencia, el punto de equivalencia, ¿ok? Y después del punto de equivalencia. Estas son las etapas que nosotros tenemos para una curva de valoración. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí que estas son las etapas de la curva de valoración. Muy bien. Entonces, si se fijan al inicio, lo que tenemos son los 5 mililitros de muestra, que en este caso es el cromo. Por lo tanto, eso le vamos a llamar en este momento B0C0. Recuerdan que yo les he comentado que podemos llamarle de otra manera. Y lo que vamos a agregar de la difenil le vamos a llamar simple y sencillamente BC. ¿Vale? Antes del punto de equivalencia, pues tenemos lo que pusimos inicialmente menos lo que reacciona. Nada más que aquí hay que cuidar el coeficiente estequiométrico que va a aparecer antes de este segundo término. El coeficiente estequiométrico, si recuerdan la reglita que así os decíamos, es el coeficiente, en este caso, del cromo, que es 1, entre la especie química con la cual estoy relacionando, en este caso que está reaccionando, sería el 3 de la difenil. Entonces, este me quedaría así. En este momento aquí me queda epsilon o 0, porque este es el reactivo limitante antes del punto de equivalencia, y lo que se forma del complejo depende directamente en este momento del reactivo limitante, que sería BC. Pero aquí también tenemos que recordar que hay que poner ¿qué? El coeficiente estequiométrico. Entonces sería 1, que es el coeficiente del complejo, entre 3, que es el coeficiente de
la difenil carbácida. ¿Sí? Eso sería antes del punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia, perdón, después viene el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia es cuando los tenemos en cantidades estequiométricas, por lo tanto tenemos epsilon de ambas especies que están en cantidades estequiométricas, y pues aquí es donde se forma la mayor cantidad posible, en este caso del complejo. Pudiéramos bajar este mismo término, o lo podemos también poner en términos de B0C0. Si lo ponemos en términos de B0C0, pues nos quedaría, voy a poner, aunque no tiene mucho sentido, nos quedaría 1 entre 1, ¿no? Porque el coeficiente del complejo es 1 y el coeficiente del cromo es 1, pero bueno, finalmente quedaría así. Y esto tengo que decir que es igual en este punto ¿a qué? A 1/3 de BC. Entonces lo puedo expresar con el primer término o lo puedo expresar con el segundo término. ¿Sí? Son equivalentes en este punto, que es el punto de equivalencia. Y después del punto de equivalencia, pues ya se terminó el cromo, entonces tendría epsilon, que finalmente para nosotros es 0, y empiezo a agregar un exceso de quién, del titulante, ¿vale? Entonces, el exceso menos lo que ya reaccionó, ¿verdad? Es lo que voy a tener aquí. Y otra vez regreso a poner el coeficiente estequiométrico. Pero ahora como estoy evaluando en la difenil, empiezo con 3 porque es el coeficiente estequiométrico de la difenil, entre, y B0, C0 es el cromo que tiene un coeficiente de 1. Por lo tanto, ahora este me queda así. Y aquí, pues dado que el reactivo limitante después del punto de equivalencia es el cromo, me queda básicamente en términos de B0, C0. Aquí ya no lo puedo poner en términos de BC, porque ahora el reactivo limitante en esta etapa es el cromo. ¿Hasta aquí alguna duda de la tabla de variación de cantidades molares? ¿Del uso de los coeficientes estequiométricos? ¿No? No, profe. No, profe. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, ¿qué más? Entonces, la tabla de variación de cantidades molares, pues ya la hice allá en el Excel, ¿verdad? Y ahora sí, la siguiente pregunta importante es, ¿cuál es la especie química que da la propiedad? Fíjense que aquí en el texto ya nos dan algo de luz, porque dicen, ¿verdad?, que la difenilcarbazida muestra un color verde en solución ácida, y de hecho estamos de pH de 3, entonces definitivamente la difenil me están diciendo que tiene color verde. No me dicen nada del complejo ni nada del cromo. Entonces, al menos pareciera ser que es la difenil, pero vamos a ver qué nos dice que la gráfica, ¿vale? Muy bien. Esta gráfica, pues, nos sirve y no. Esta gráfica que tracé rápidamente fue volumen de difenil contra absorbancia, pero como dijimos que hay efecto de dilución, hay que calcular la absorbancia corregida. Y si recuerdan, la absorbancia corregida, que es la comita, es igual a la absorbancia experimental multiplicada por en este caso B0, que es el volumen de muestra, que son 5 mililitros, más el volumen agregado, que es ¿quién? El volumen del titulante, lo vamos a poner como volumen de la difenil, y todo eso entre 5, que es el volumen constante. ¿Vale? Entonces esa es la fórmula para calcular la absorbancia corregida, y aquí en el Excel pues nos ayuda mucho, porque le vamos a hacer, esto es igual a la absorbancia que tenemos aquí, que multiplica, entonces a 5 más la difenil, que es esta fila, entre, bueno, de hecho, en vez de poner 5, pudiéramos poner esta, ¿no? Aquí me faltó, no lo puse. Pues ahí queda la fórmula, es la absorbancia experimental que multiplica a A3, que es el volumen de la muestra, más B3, que es el volumen del titulante, entre A3, ¿vale? Y obviamente el primer valor de absorbancia no cambia porque la adición de difenil es 0, entonces pues 5 más 0, queda 5 entre 5, se hace 1, y por lo tanto la absorbancia queda igual, pero en los siguientes valores
ya va a cambiar. Déjenme mover este. Para acá esto. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda de cómo calcular la absorbancia corregida. Y bueno, se los hago aquí en el Excel porque pues definitivamente se resuelve bastante más rápido, ¿no? Entonces vamos a poner, esta es la ecuación que estamos usando para calcular la absorbancia correcta. Obviamente está a 630 nanómetros, seguimos usando la misma lógica. Y ahora vamos a hacer la gráfica, pero vamos a hacer, van donde estén las dos gráficas para que de momento los comparen. Voy a quitar este otro. Entonces, si se fijan, pues se ven más o menos parecidas las gráficas, ¿vale? Fijan, el efecto de la dilución no es tan importante en los primeros volúmenes, pero es mucho más importante en la segunda recta. ¿Por qué? Pues porque el efecto de dilución cada vez es más grande porque se va agregando, ¿vale? Entonces, de hecho, con la gráfica que vamos a trabajar va a ser ¿con cuál? Con esta naranja, ¿no? Entonces, de tiro pudiéramos quitar esta, ¿vale? Y ahora vamos a ver, en base a esta gráfica, si es una especie o dos especies que nos dan la propiedad. Y entonces, a ver, ustedes, viendo la gráfica, díganme qué pensarían. ¿Es una o dos especies? Dos especies. ¿Ok? ¿Y por qué? Digo, estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Porque estamos, bueno, aquí dice que la difenilcarbazida da un color verde en pH ácido y se va, después tenemos un exceso. ¿Sí? Porque primero tenemos el complejo, se forma el complejo. De hecho, ahí se va viendo cómo que decrece. Y después tenemos el exceso. A ver, esto, o sea, hay dos especies, ¿por qué? Porque si solamente fuera déjenme sacar mi barra de cosas. Si nada más fuera la difenil, la especie que nos diera la propiedad, la primera recta debiera ser así. Porque vean la tabla de variación de cantidades molares. ¿Cuál es la concentración al inicio de la difenil? 0, ¿no? Antes del punto de equivalencia sigue siendo 0. Y en el punto de equivalencia, ¿cómo es? 0 también, ¿no? Entonces, en todas estas etapas deberíamos de tener una concentración de difenil 0. Y si la absorbancia es proporcional a la concentración, pues debiera de ser una absorbancia 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sin embargo, no tenemos una absorbancia de 0. ¿Sí? Lo que estamos observando aquí, y espero que todos lo noten, es que tenemos esta recta con pendiente negativa. ¿Estamos de acuerdo? Que es diferente a esta roja que yo les dibujé. Por lo tanto, hay una especie química que me está presentando propiedad, o sea, que me está haciendo que haya absorbancia, pero tiene un comportamiento a disminuir en concentración. Entonces, ¿será el complejo o será el cromo la segunda especie que me dé la propiedad? El cromo. Efectivamente, tiene que ser el cromo, porque el cromo al inicio es cuando tengo más, va disminuyendo y llega a 0. Es el que tiene este comportamiento, ¿sí estamos de acuerdo? Tiene una cierta concentración al inicio que va disminuyendo hasta llegar a 0. ¿Vale? Entonces, al final del día, cuando me preguntan cuál es la especie o especies que dan la propiedad, porque si se fijan, por eso también está ahí con plural, ¿yo qué debería de decir? Que es el cromo 3 y la difenilcarbazida. Lo cual era un poco lógico, bueno, a lo mejor ustedes nunca han hecho una solución de cromo, pero resulta que el cromo 3 también es verde. ¿Vale? Entonces, dado que nos estaban diciendo que la difenilcarbazida presenta color verde, ¿verdad? Y el cromo también, cromo 3, es una solución verde y estamos midiendo a 630 donde absorben los verdes, pues definitivamente las dos especies nos dan la propiedad. ¿Vale? ¿Alguna duda entonces de cómo deducimos que son dos especies las que nos dan y cuáles son?
Lo siguiente que nos piden es la ecuación de las rectas. ¿Cuántas rectas tenemos? Vamos a tener dos, ¿verdad? Vamos a decir que tenemos una primera recta aquí y una segunda recta. Ahorita nada más las estoy dibujando así, ¿verdad? Vamos a tener que hacer, ¿qué? Pues el análisis de regresión lineal para obtener cada una de estas rectas. Bueno, me van a perdonar, lo voy a hacer aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues primero tengo que escoger cuáles son los puntos que voy a usar para la primera y cuáles son los puntos que voy a usar para la segunda. Entonces, por ejemplo, yo voy a usar hasta 6 mililitros para la primera y a partir de 8 para la segunda. Este punto en particular no lo voy a usar ni para una ni para otra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este parece ser el volumen al punto de equivalencia, pero si lo incluyo en las dos, pues obviamente me va a dar que ese es el volumen. Entonces, como tengo suficientes puntos aquí, tengo 3, 6, 7 y acá también tengo 6, voy a quitar este punto. Entonces, lo que voy a hacer es, permítanme, aquí voy a tomar hasta 5, dije, ¿va? Nada más para obtener la ecuación. Entonces voy a usar, bueno, voy a borrar los azules y de aquí le voy a decir que me haga la línea de tendencia. Aquí nada más tengan cuidado en el Excel. No le pongan esto de señalar la intersección, porque entonces él utiliza el valor 0, 0 como un punto de la recta y aquí no tiene sentido, pues, si no parte de 0. Entonces nada más la ecuación y que tenga el R cuadrado, ¿vale? Y aquí ya lo puso. Es lo único que le vamos a pedir y esto fue para la primera recta. Entonces lo que voy a hacer es copiar y ponerla aquí la ecuación. Es la ecuación para la primera recta. Y luego, pues voy a hacer lo mismo para la segunda. Me voy a quitar ese 6 y voy a empezar, como ya les dije, de 7 en adelante. Me deshago del azul. Ah, tengo que quitar este punto 7. Ah, no. Eso no era. Tengo que hacer más fácil. Quitar este punto. Ya se acabó. Y entonces le vamos a pedir la regresión. Nada más, insisto, vamos a pedir la ecuación y el R. ¿Sale? Y aquí está. Y lo vamos a copiar. Ya. Bueno, entonces ahora sí, ya tengo, ya tengo las dos ecuaciones. Esta es la ecuación de la primera recta y esta es la ecuación de la segunda recta. Las dos tienen una R de 1. Bueno, demasiado perfecta. Ahí está. ¿Vale? Y entonces ya tengo las dos ecuaciones que me estaban solicitando aquí. ¿Para qué realmente quiero estas dos ecuaciones? Pues las quiero para calcular el volumen al punto de equivalencia. ¿Cómo se imaginan que voy a calcular ese volumen al punto de equivalencia? Tenemos que igualar las funciones. Tenemos que igualar las funciones, efectivamente. Donde se interceptan, que es muy probable que sea por aquí, es donde calculamos. ¿Por qué? Porque esta ecuación de la recta, aquí está la fórmula matemática. La ecuación química de esta recta sería que la absorbancia corregida, ¿verdad? Es igual a menos 0.1083. 0.1083 y el eje X, que es el volumen del titulante, ¿verdad? Esa es la ecuación de esa recta. Y la ecuación de esta segunda recta es la absorbancia es igual a 1500, no, 15.039 volumen de titulante menos 10.840. ¿Vale? Entonces, se fijan, el eje X es lo que comparten, que es el volumen. Cuando yo las iguale, lo que voy a despejar es el volumen de titulante al punto de equivalencia, que es en el momento donde las dos convergen.
Entonces hago menos 0.1083 volumen de titulante es igual a 15.039 volumen de titulante menos 10.841. El asunto es que cree que es una ecuación. Voy a poner algo para que no lo entiendan. ¿Vale? Entonces, pues ya les estamos igualando. Entonces, lo que vamos a despejar efectivamente es lo que comparten, que es el volumen del titular. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar ese menos 10.841 hacia el otro lado para que nos quede positivo. 10.841 ya quedó positivo. Esto es igual a 15.039 más 0.1083 y todo esto multiplicado por el volumen de titulante. Bueno, me salté un paso, espero no perderlos, o sea, tendría que pasar este para acá, me quedarían los dos, o sea, 15.039 volumen de titulante más 0.1083 volumen de titulante, factorizo, ¿verdad? Y me quedaría esta expresión. Y al final, pues lo que me va a quedar es 10.841 entre la suma de 15.039 más 0.1083 y todo eso es igual al volumen de titular. A ver si me dice su compañera. Ah, que no es 15.000, sino que es 1. A ver, déjame, lo hago más grande, ¿no? Ah, sí, tienes razón. Sorry, sí, es 1.3. 1.5. Bueno, pero es mejor que yo. 1.5039. ¿Vale? Bueno, entonces lo cambiamos en todo. Y hay que hacer la cuenta. Por la gráfica, ¿por dónde espero? ¿En qué volumen espero que esté más o menos el volumen al punto de equivalencia? Después del 6. Si se fijan aquí, esta columna es adición, ¿no? De titulante. Entonces se espera que esté cerca de 7, ¿no? Es el punto más bajo de la curva. Entonces estoy esperando a que el volumen de titulante sea alrededor de 7. No sé, 6 punto alto, 7.1. ¿Vale? Entonces hay que hacer ahora el cálculo. Entonces, pues esto es lo que él me dio. Si lo pueden hacer ustedes también para corroborar. Espero que sí sea ese. Le vamos a quitar tantas cifras significativas. No tiene sentido. Sí, profesora, sí está bien. Vamos a quedar pues con 3 cuando más. ¿Vale? Entonces esto sería, lo vamos a poner aquí como que es un dato importante. Este volumen de titulante es al punto de equivalencia. ¿Vale? Entonces este es un dato realmente importante para nuestra cuantificación. ¿Okay? ¿Por qué con esto ya puedo cuantificar? Sí, ¿verdad? El volumen de titulante es volumen al final del día ¿de quién? El Punto de volumen equivalencia. de la difenilcarbamida. Bueno, entonces vamos a cuantificar. Tenemos el valor. Un poquito, entonces sabemos que 6.724 mililitros de difenilcarbamida. Lo vamos a multiplicar ahora ¿por qué? Por la concentración que es 5 exponente a la menos 3 molar.
Ujú. ¿Y eso qué nos va a dar? Milimoles de cromo. ¿De cromo? ¿Y por qué de cromo? Porque ese es el punto de equivalencia. Por eso, pero fíjate lo que acabo de hacer aquí. Yo estoy multiplicando mililitros de difenilcarbazida por la concentración, a lo mejor no les quedó claro, esto molar también es de quién, de difenilcarbazida. Por lo tanto, lo que voy a calcular, ¿qué va a ser? La cantidad de sustancia de difenilcarbazida. Exactamente. Lo que estoy calculando aquí son milimoles de difenilcarbazida. ¿Por qué? Porque estos 5.3 molar de difenilcarbazida, si no lo quieren ver así, lo vamos a ver como milimoles entre mililitros, ¿vale? Y entonces se eliminarían estos mililitros con estos mililitros, ¿va? Y nos quedarían milimoles de difenilcarbazida. Pero están de acuerdo conmigo que no, en este momento son de difenilcarbazida y no de cromo. Y tengo que tener cuidado porque la reacción es 1 de cromo por 3 de difenilcarbazida. Esto lo tengo que pasar efectivamente a cromo porque es lo que me están pidiendo, pero entonces ahora yo tendría que decir que 3 milimoles de difenilcarbazida reaccionan con 1 milimol de cromo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahora sí, para calcular milimoles de cromo, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que hacer esto entre 3 y ya lo que me sale, efectivamente, ahora sí, son milimoles de cromo. Y este paso es muy importante. ¿Por qué? Porque la reacción no es 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Es muy, muy importante recordar que lo que yo conozco es la concentración y el volumen que me gasté del titulante en la valoración, y lo que calculo pues son los milimoles estequiométricos del titulante. Pero si la estequiometría no es 1 a 1, pues la tengo que considerar, ¿vale? Y ahora sí calcular las milimoles de cromo. ¿Eh? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Pero no he terminado porque aquí tengo las milimoles de cromo. ¿En dónde? En la alícuota de 5 mililitros, ¿sí o no? Vean la tabla de por acá. Esta, la alícuota fue de 5 mililitros. Con esto yo podría calcular, si es que así lo quisiera, ahora que la concentración de cromo en la alícuota. ¿Eso qué sería igual? Pues sería igual a esto entre 5. Ahora sí. Me quedaría ¿qué? Milimoles de cromo por, o bueno, milimol entre mililitro de cromo. Y esto sería la concentración en la alícuota. Y aquí es importante distinguir que son cosas diferentes, ¿verdad? Aquí estamos hablando de milimoles de cromo y aquí al contemplar el volumen de la alícuota estaría yo calculando concentración de cromo en la alícuota, ¿vale? ¿Puedo o no puedo calcularlo, como ustedes quieran? Ujú. Puedo trabajar directamente con moles o puedo trabajar con la concentración ahí, como cada quien lo entienda más. ¿Por qué? Ahora tenemos que regresarnos en cómo se preparó esta muestra, ¿verdad? Yo ya sé la concentración en la alícuota o las milimoles de cromo en la alícuota, pero nos tenemos que regresar en la preparación, ¿vale? Entonces, fíjense, tomamos 600 mililitros, de ahí se tomaron 15 a 50 y de estos 50 se tomó una alícuota de 5 para la valoración. Entonces cuéntenme, ¿qué tenemos que hacer para regresarnos en las diluciones y demás y obtener la concentración de cromo en este tanque de 5 mililitros? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, para empezar, ¿qué creen que es más fácil? ¿Partir de las milimoles o de la concentración?
¿Qué se les facilitaría a ustedes? ¿No? ¿Les da lo mismo? Bueno, está bien. No hay problema. Lo cierto es que esta alícuota de 5 mililitros y esta solución en 50 mililitros tienen algo en común y es que tienen la misma concentración de cromo. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo ya de ahí tengo la misma concentración porque si tenía esta concentración y tomo 1 mililitro o 5 o 10, la concentración no cambia. Lo que cambia es la masa, pero no la concentración. Entonces yo podría decir que esta concentración, que ya se perdió valor, pero aquí la ponemos 0.0022460. Es la concentración en la alícuota, pero esto es igual a la concentración en los 50 mililitros de la dilución. Entonces eso es importante también que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Si es eso, entonces ya tengo la concentración en estos 50. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces si quiero llegar a esta de los 600, ¿qué tengo que hacer? Pues a esta concentración de 0.00224 molar de cromo, la tengo que multiplicar ¿por qué? Pues por los factores de esta dilución, que en este caso son 50 mililitros entre la alícuota que fueron, si fueron 15, déjenme recordar, sí, 15 a 50. Entonces, si yo multiplico esta concentración de cromo por este factor, pero no es de dilución, es como el inverso de la dilución que hicimos. ¿Por qué? Porque lo que espero es que me dé una concentración mayor, ¿verdad? Si yo multiplico por 15 entre 50, es como si lo estuviera diluyendo y me estaría dando un valor que, pues, más pequeño. Y yo me estoy regresando en una dilución, entonces por eso es que el factor es al revés. Y entonces esto me va a dar ¿qué? Pues me va a dar esto por 50 entre 15. Me da esta concentración y sigue siendo concentración molar de cromo. ¿Pero en dónde? Ahora en la muestra de 600 mililitros. ¿Vale? Esta sería la concentración en la muestra de 600 mililitros. Y la pregunta interesante, ¿esa concentración en esa muestra de 600 mililitros es igual o no a la concentración que habría en el tanque de 5 mililitros? Sí. Exactamente. Entonces, esta concentración es tanto en la muestra de 600, pero es lo mismo, igual, entonces, a la del tanque. Porque no hicimos nada más que tomar de ese tanque esa muestra. ¿Ok? Entonces, pues si me piden calcular la concentración molar del metal en el sistema y demás soluciones, ya lo hice aquí. ¿Vale? Entonces ya resolví esta de la número 6. Ajá. Y luego nos piden que pasemos esto a partes por millón. Terminemos la cuantificación y ahorita nos regresamos a la 4 y la 5. ¿Sale? Entonces, para pasar esto a partes por millón, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que recordar, bueno, que esto es 0.00746. Yo creo que es así, nos vamos a quedar. Estos son milimoles entre mililitro de cromo. ¿Ok? Para pasarlos a partes por millón, recuerden que las unidades de partes por millón son miligramos de cromo por litro o microgramos por mililitro. Entonces, como quieran manejarlo, no pasa nada. Pero lo cierto es que tenemos que saber que una milimol de cromo pesa ¿cuánto? Para poder pasar de milimoles a miligramos. No sé si nos dieron el dato, ¿no? Permítanme, déjenme, lo busco rápido. ¿Cuál es la pasada?
La masa atómica del cromo es 51.9961. Entonces, 51.9961 miligramos de cromo. ¿Vale? Entonces aquí ya tendré yo miligramos por mililitro. Pero como necesito miligramos por litro, pues lo único que tengo que poner es que para eliminar los mililitros que están abajo, pongo entonces que un litro tiene, ¿cuántos? 1000 mililitros, ¿verdad? Y entonces ya voy a eliminar las milimoles, voy a eliminar los mililitros y me van a quedar miligramos por litro. Entonces ya nada más hacemos ahora sí la ecuación, que es esto por 51.9961 por 1000. ¿Vale? Y estos ya serían miligramos de cromo por litro, que al final del día son partes. ¿Vale? ¿Alguna duda de este procedimiento? ¿No? Pues aquí está ya la parte de cuantificación, ya está la parte lista. Esta sería básicamente pues el resultado que nos pedirían en cuanto a la cuantificación. Pero acá hay otras preguntas interesantes, ¿verdad? Ya sabemos la especie. Las ecuaciones que definen las rectas, pues aquí hay dos tipos de ecuaciones, las matemáticas, que son las que ya estuvimos desarrollando, pero nos faltan las ecuaciones químicas. ¿Sí? Las ecuaciones químicas, que son las que vamos a desarrollar a partir de la tabla de variación de cantidades molares. Entonces ahora me voy a regresar. ¿Vale? Déjenme poner esto. Muy bien. Entonces nosotros ya definimos que tanto el cromo como la difenil son las especies que nos dan la propiedad, las dos. Ya lo definimos, ¿verdad? Bueno, si son las dos especies que nos dan la propiedad, la primera recta depende de las dos o solamente de una especie. Esta primera recta. ¿Aporta algo la difenilcarbazida en la primera recta? Quedamos que no, porque al inicio tengo 0, agrego lo que sea, pero este no es un punto de la gráfica, y epsilon quedamos que era 0, ¿no? Entonces en la primera recta, y recordar que la primera recta está definida por los puntos básicamente aquí, antes del punto de equivalencia, y la segunda recta está definida por los puntos después del punto de equivalencia. Entonces vamos a recordar eso. Entonces, de aquí vamos a sacar la primera recta, y de aquí vamos a sacar la segunda recta. Pero de estos dos solamente nos vamos a olvidar de momento de este. ¿Por qué? Porque él no me está aportando. Las dos especies químicas que dan propiedad son estos dos. Pero si ahora, por facilidad, vamos a decir que epsilon en general es 0, ¿verdad? Esto nos va a simplificar mucho. ¿Por qué? Quiere decir que que en la primera recta la única especie que realmente me está dando propiedad es el cromo, y en la segunda recta la única especie que me está dando la propiedad es la difenilcarbazida. ¿Sí me explico? Porque la otra especie aquí y acá es 0. Entonces, pues como que no existe la especie presente en solución. Entonces, para la primera recta, la ecuación la vamos a desarrollar y nos va a quedar como que la absorbancia es igual al coeficiente, le voy a poner como E para fácil, del cromo por L por la concentración de cromo, ¿verdad? Y para la segunda recta nos va a quedar la absorbancia es igual al coeficiente, ahora voy a poner de la difenil, por L por la concentración de la difenil. ¿Okay? Esa es la ecuación muy general, ¿eh? Esa no es la que tenemos que trabajar, la tenemos que desarrollar. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Pues básicamente vamos a dejar el coeficiente y L, que son constantes, y la concentración de cromo la vamos a tomar de aquí. Esta es una tabla de variación de cantidades molares. ¿Esto qué son? Son milimoles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, milimoles entre volumen
me va a dar ¿qué? Concentración. Y entonces así lo vamos a poner. Entonces tengo que poner todo eso. B0, C0, menos, y aquí para facilitar un modelo voy a poner BC entre 3, ¿va? Y todo esto debiera de estar entre volumen 0. ¿Por qué tiene que quedar en términos de B0? Cuéntenme. ¿Por qué no pongo volumen total? Tenemos que recordar que nuestra curva de calibración en este caso es absorbancia corregida, ¿sí se acuerdan? Lo que estamos utilizando es esta columna. Es muy importante que la gráfica que estamos trabajando es volumen, absorbancia corregida contra volumen. ¿Vale? Eso quiere decir, igual que en curva de calibración y demás que corregíamos, pues aquí no corregimos la concentración porque nuestro eje X, ¿verdad? Es volumen. Ajá. Pero el volumen de esto tendría que estar considerado en B0, que es la alícuota, para que no sufriera el efecto de la dilución. Por eso tiene que quedar en términos, ¿verdad? De B0. Y entonces, ahora sí, vamos a seguir desarrollando la ecuación. Bueno, pues se las voy a poner aparte. Y esto va a ser igual, entonces, al coeficiente de el cromo por L, y me va a quedar, fíjense, me queda B0, C0 entre B0, el primer término, menos el coeficiente por L por BC entre 3 veces BC. Le voy a tener que poner paréntesis porque si no, no se va a entender que este término es concentración. De hecho, este primer término es concentración. No sé si alcancen a ver bien o quieren que haga más grande la pantalla. ¿Vale? Entonces, esta ecuación al final quedó así. De una vez nomás vamos a poner que es absorbancia corregida. Igual. Entonces, esta sería la ecuación de la primera recta. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Fíjense. Nos dice, ¿dónde está nuestro eje X? ¿Cómo identificamos nuestro eje X? El eje X es el volumen del titulante, en este caso el volumen de la difenilcarbamida, y por lo tanto lo voy a poner aquí con negritas. Este B, ajá, más grande, es el eje X, ¿están de acuerdo? Entonces, en esta ecuación, el eje X está aquí. ¿Por qué pido que hagan esto? Porque todo lo que está al lado del eje X es ¿qué? La pendiente. Y el primer término, por lo tanto, será la ordenada al origen. Entonces, fíjense, tenemos la ecuación de una recta que tiene una ordenada al origen positiva, una pendiente negativa, y efectivamente cumple con esta gráfica, ¿verdad? Tiene una ordenada al origen positiva y una pendiente negativa. Entonces, esta es la ecuación de la primera recta. ¿Eh? Chicos y chicas, si tuvieran dudas, es el momento. Profa, ¿podría volver a explicar por qué lo dividimos entre B0? Sí. Recuerden que cuando hay un efecto por dilución, ¿qué hacemos? Hacemos una corrección, ¿verdad? Con el factor, como lo hicimos aquí, que es B0 más B agregado entre B0. ¿Sí estamos de acuerdo? Y al final del día, si recuerdan, lo que pasa es que el volumen total se elimina y nos queda todo en términos de B0. Entonces, por eso es que aquí lo tenemos que dividir entre B0. Ah, ok, gracias. De nada. Entonces, esta es la primera recta. ¿Okay? Esta es la ecuación de la primera recta. ¿Okay? Ahora vamos a hacer la ecuación de la segunda recta. La vamos a desarrollar. Insisto, esta es la muy general. Esta nada más nos dice que la especie que nos está dando la propiedad después del punto de equivalencia es la difenil. La vamos a hacer desarrollar
Ahora que tomando esta parte de la tabla de variación de cantidades molares. ¿Ok? Entonces nos queda lo mismo el coeficiente, que es una constante, por L, y en vez de poner CD, vamos a desarrollarlo. Todo esto son milimoles, entre volumen nos daría concentración. Entonces nos va a quedar, el primer término sería BC, bueno, no hago como el de arriba, paso a pasito. BC menos 3 veces B0, C0, y todo eso debería de estar dividido entre B0. ¿Ok? Y le pongo otro paréntesis para que entiendan que esto, todo este término entre estos paréntesis es el término de concentración. ¿Vale? Desarrollándola, entonces nos queda que la absorbancia es igual al coeficiente de D por L BC entre B0, entre B0, es el primer término, menos el coeficiente por L por 3 veces C0. Y van a decir que, ¿qué pasó? Lo que pasa es que igual arriba, si se fijan, este B0 con este B0, si lo copio, pues lo pongo aquí abajo. Esta se puede simplificar porque si tengo B0 arriba y abajo, ¿qué va a pasar? Pues simple y sencillamente se van a eliminar. Entonces, esta me quedaría así, me quedaría más simple, con este verde ahora, quedaría más simple, ¿por qué? Porque este B0 arriba y abajo se eliminan, entonces nada más me queda C0. Y es lo que acabo de hacer exactamente aquí abajo, si se fijan, ¿no? Este B0 y este B0, pues se eliminarían y nada más me quedaría C0. ¿Dudas hasta aquí? Pues esta sería la ecuación ¿de qué? De la segunda recta. ¿Cómo es la segunda recta? Fíjense. ¿Cómo es la ordenada al origen de la segunda recta? Aquí la tenemos. La segunda recta tiene una Directiva, ¿no? pendiente positiva y una B, pues hasta acá abajo, súper negativa, ¿no? Entonces, fíjense, aquí identificamos el eje X es B, ¿verdad? Entonces, todo lo que está junto a X es M y B sería esto. Entonces, efectivamente, tenemos una ordenada de origen negativa y una pendiente positiva. Y esta sería la ecuación de la segunda recta. ¿Vale? Entonces, aquí quiero que vean que es muy importante el hacer la tabla de variación de cantidades molares con coeficientes estequiométricos, porque las ecuaciones químicas prácticamente salen de aquí, incluyendo los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? ¿Dudas de este desarrollo matemático? No, por favor. ¿No? Bueno, muy bien, entonces ya tenemos la ecuación de la primera recta y la ecuación de la segunda recta, que es la del punto, ¿qué? ¿4? No sé cuál era. Sí, el 4 de la pregunta. Y ahora nos piden, fíjense, calcular la constante de proporcionalidad, en este caso lo que yo llamé epsilon, porque aquí en este problema en particular están pensando que P es igual, la propiedad la que sea es igual a la constante de proporcionalidad por C, pero en nuestro caso muy particular es la absorbancia es igual al coeficiente por L por C. En nuestro caso K es igual al coeficiente por L, pero L sabemos que es 1, ¿vale? Entonces nos están pidiendo que calculemos la K, o en este caso el coeficiente de absortividad molar para las especies que dan la propiedad, que en este caso son dos, ¿no? Tanto el cromo como la difenil. Entonces, ¿a partir de qué lo vamos a calcular? Pues si se fijan, voy a copiar estas ecuaciones. Vamos a bajarlas para acá. Me está haciendo ver esto. Entonces, esta es la primera recta y la otra es la segunda. Como ya vieron, cada una de estas rectas pues dependen solamente de una especie química, ya lo dijimos. Entonces, de la primera recta que vamos a calcular, pues el coeficiente de cromo, dado que es la única especie
con concentración, y de la segunda recta vamos a calcular el coeficiente de la difenilcarbazida. ¿Vale? Viendo la gráfica, ¿qué esperan? ¿Que sea más grande el coeficiente de la difenil o el coeficiente del cromo? ¿No? ¿Idea? Pues yo esperaría que la de la difenil sea más grande, dado que los cambios en absorbancia son mucho más grandes que en cromo. Pues vamos a ver. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Entonces, ahora quiero que me digan en esta ecuación, ya vimos ¿cómo se llama? Lo que es X, lo que es M y lo que es B. ¿Sale? Entonces, se fijan, tanto en el término, en cualquiera de todos, tanto de la pendiente como de la ordenada al origen, pudiéramos calcular los coeficientes. ¿De dónde los voy a hacer? Pues a mí se me hace más fácil, pues donde tenga, por ejemplo, el término C, porque C es la concentración del titulante y lo conozco. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, yo aquí, de este término negativo, que es la pendiente, calcularía, se me haría más fácil calcular el coeficiente. Entonces yo diría, la pendiente es igual, y de aquí lo vamos a sacar. ¿A qué? A menos el coeficiente por L, quito B, porque B es el eje X, la concentración de la difenil, entre 3 veces B0. De aquí, ¿cuál es el único término que no conozco? ¿Conozco el valor de la pendiente? Sí. ¿Conozco el valor de L? Sí. ¿Conozco la concentración de la difenil? Sí. ¿Conozco la alícuota? Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces de aquí lo puedo calcular, lo puedo despejar. Entonces de la primera recta lo voy a calcular de la pendiente. Nada más déjenme tomarme el valor, ¿no? Menos 0.1083. Menos 0.1083, que es el valor de la pendiente, es igual al menos coeficiente, y vamos a ir sustituyendo, que multiplica a 1, que es L, por la concentración de la difenilcarbazida, que es 1 por 5 exponente a la menos 3, ¿verdad? Y todo eso entre 3 por B0, que es la alícuota, que vale 5 mililitros. Así para que entienda que no es un cálculo que estoy haciendo. ¿Vale? Entonces de aquí, lo único que hicimos fue sustituir los valores. ¿Vale? Y ahora pues ya podemos despejar. De hecho, lo más fácil es que pasar este menos el coeficiente de este lado positivo, y este menos 0.1083 pasarlo de este lado positivo. ¿Vale? Y entonces pues hacer ahora sí el cálculo. El coeficiente es igual a, pero hay que tener cuidado porque no lo podemos hacer así, porque esto está multiplicando. Bueno, entonces nos va a quedar otra vez menos 0.1083 entre, y entonces este que está dividiendo es el que, perdón, va a pasar multiplicando, entonces por 3 por 5. Digo, igual pudiéramos haber hecho el cálculo, pero y todo eso entre 5 exponente a la menos 3 molar. Arriba me faltó el 3. ¿Sale? Todo eso sería igual al menos coeficiente. Aquí déjenme corregir porque me faltó el 3. Menos 3. Y bueno, si quieren les vamos poniendo unidades. Estos son mililitros. Uno sería en centímetros. Y bueno, ya nos resta más que hacer el cálculo.
Esto a que es igual. Pues esto es igual. Vamos a habría que copiarlo, ¿no? Pero saben que lo voy a, para que me lo haga el Excel, voy a copiar. Y ahora sí le voy a poner signo de igual para que me haga. Ah, no entiende. Es que no entiende porque como le tengo los... Así, claro. Tiene que quitarle este símbolo porque lo pasé del otro lado. Si se fijan, este me va a quedar este valor negativo y este valor negativo es igual al menos coeficiente. Entonces, obviamente, pues para que me dé el coeficiente lo tendría que multiplicar por -1 y pues ya, le quito el 1 y ya está. ¿Vale? Este sería el cálculo y recordar que las unidades de este coeficiente siempre son centímetro a la -1, molar a la menos. ¿Vale? Este es el coeficiente de ¿qué? Hay que indicarlo, ¿eh? Este es el coeficiente, aquí lo dice ya, de cromo. Pues para que nos quede mejor le podemos hacer ese coeficiente de cromo. Y es además el coeficiente específico a 630 nanómetros. ¿Eh? Pues si nos movemos de longitud de onda, va a cambiar. ¿Vale? Entonces, ese es el coeficiente calculado a través, en este caso, de la pendiente. Lo podría calcular también a partir de la ordenada al origen, fíjense, porque aquí la ordenada al origen B sería igual al coeficiente por L que no conozco por C0. C0 ¿qué es? Es la concentración de cromo en la alícuota. Lo conozco también, ¿verdad? Entonces en este momento ya pudiera yo también calcularlo. Digo, yo lo calculé a partir de la pendiente, pero lo pudiera también calcular a partir de la ordenada al origen y nos tiene que dar uno muy parecido. ¿Eh? Les voy a encargar que ustedes después lo hagan, lo intenten hacer, ¿sí? Y lo calculen de aquí. ¿Vale? Y vamos a calcular entonces el siguiente coeficiente. El coeficiente ahora ¿de qué? De la difenilcarbamida. Y lo podemos calcular otra vez a partir de la pendiente o a partir de la ordenada al origen. Entonces, ¿lo quieren hacer? Díganme a partir de qué lo quieren hacer. ¿De la pendiente o de la ordenada al origen? Ya lo mismo. Si lo hacemos a partir de la pendiente, esta sería la ecuación. Y si lo hacemos de la ordenada al origen, sería a partir de esta ecuación. Y se fijan, importante que aquí cuando estamos calculando la estequiometría, aquí se anda metida cuando calculamos los coeficientes. ¿Eh? Por eso es importante hacer bien estas tablas considerando los coeficientes. Pues si quieren lo hacemos ahora a partir de B, no tengo problema. Voy a poner acá abajo. Ahora el valor de B, este es de la ¿qué? De la segunda recta, ¿están de acuerdo? De la segunda recta B vale menos 10.841. Menos 10.841 es igual al coeficiente, que es lo que no sabemos, por 1 centímetro, que es la longitud de paso óptico, multiplica a 3, que es el coeficiente, por la concentración, en este caso de cromo en la alícuota. La concentración de cromo en la alícuota es esta, 0.002240. Acá no tengo el valor. ¿Vale? Entonces ya nada más despejamos otra vez.
y calculamos el coeficiente de la diferencia. Entonces, bueno, pues este 1 realmente no afecta a esto. ¿Me explico? Entonces, básicamente nos quedaría este menos 10.81. Ajá, por aquí me faltó el signo. ¿Ven? Me faltó el menos. No lo pongo, no nos va a dar el valor positivo que siempre tiene que dar en cualquier constante. Entonces esto es menos otra vez. ¿Sale? Yo les diría, pues si multiplicamos los dos lados de la ecuación por menos 1, estos nos quedan positivos y ya nos queda más fácil. Entonces, ED va a ser igual a ¿qué? Va a quedar a 10.841 entre 3 que multiplica con 0.002240. ¿Vale? Y si lo copio aquí abajo, le pongo un signo de igualantes, pues ya me hace la ecuación. ¿Vale? Entonces el coeficiente para la difenilcarbamida me queda de 1602. También queda centímetro a la menos 1, molar a la menos. Y ya les decía yo que pues esperaba yo que fuera, ¿qué? Más grande que el otro coeficiente. ¿Vale? Y si quieren, pues aquí también le pondremos de la difenilcarbamida 630 nanómetros. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda. No, profe. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, déjenme guardar este archivo. Así que se me olvide. Y bueno, creo que es todo lo que pide el archivo. ¿Vale? Bueno. No sé si quieren que hagamos otro o quieren intentar ustedes hacer uno solito. Les doy un tiempo y lo vemos en un ratito. Díganme. Ya tienen hambre. ¿Igual de valoración o sería identificar? Pues, de valoración o del que quieran. Aquí tengo varios. Ustedes no tengo problema. Pues es que, miren, los de valoración se nota porque, insisto, ya que tienen más de 7 sistemas, suelen ser de valoración sin tanto problema. Pero como ustedes quieran. Miren, este parece no valoración porque está forrado, pero quién sabe. Habría que ver, como ustedes quieran. ¿Quieren? Hacemos Sí, profe. de los tantito más grande para que le hagan, ahí, permítanme, una captura tal vez de pantalla, ¿no? Y tengan el texto. Estos ejercicios los puedo poner en la plataforma. El archivo en Word, ¿sí? Sin problema. Los pongo. ¿Vale? Bueno, entonces aquí ya le tomaron la captura de pantalla, entonces déjenme abrir otra hoja de Excel para resolverlo aquí. Vamos a leer qué dice. Dice, se quiere hacer análisis de plata, ser un poco más grande, en el agua de desecho de una mina. Esta es la solución problema, ya que se ha detectado una baja en la recuperación de dicho metal. Se aprovecha la cuantitatividad de la siguiente reacción a pH de 2 y el hecho de que el yodo es colorido en solución acuosa, a una longitud máxima de 400 nanómetros para la cuantificación espectrofotométrica. ¿Qué color es el yodo, si saben? ¿Qué absorbe a 400? Morado. Bueno, violeta. No. Bueno, la solución absorbe el violeta y la solución se ve amarilla. Somos estrictos.
Recuerda que les puse por ahí en la presentación que hay 2 columnas. Una cosa es la que absorbe y otra cosa es la que vemos. En este caso, efectivamente se absorbe lo morado y la solución se ve amarilla. ¿Vale? Bueno, pues ahí está la reacción, ahí está la tabla. Y bueno, pues primero, antes de nada, ¿cuál es el método de cuantificación? Fíjense, aquí está interesante porque la tabla está interesante. De hecho, ya al tener 10 sistemas me da a pensar que pudiera ser valoración, pero vamos a ver qué soluciones tenemos. La solución problema, todos tienen 10 mililitros. Eso me llevaría tal vez a pensar que es una curva de adiciones patrón. ¿Están de acuerdo? Pero hay que analizar adecuadamente todavía más la tabla. Entonces, luego tengo la volumen de A y la A es un buffer. Entonces, buffer, ok, todos tienen la misma cantidad de buffer, muy bien. Y luego la solución B es los yoduros. Entonces tengo plata, buffer y yoduros. ¿Pudiera ser una curva de adición patrón? No puede ser una curva de adición patrón porque no tengo una solución de plata estándar. ¿Sí estamos de acuerdo? Solamente tengo la plata problema, el yoduro, que en este caso es el que reacciona como titulante, y buffer. Por lo tanto, ¿qué método es? Esto es una curva de valoración. ¿Sale? Nada más que es una valoración rara. ¿Por qué? Porque prepararon sistemas discretos. O sea, agarraron un matraz o qué sé yo, un vaso y prepararon los sistemas así. ¿Están de acuerdo? No es muy común. Nos facilita porque no tenemos que ver lo del efecto de dilución, dado que el volumen total es exactamente el mismo. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, déjenme copiarme esto. Me lo voy a llevar al Excel. Toda la tabla. Ahí está la tabla. Y necesito también, por otro lado, que la reacción, ¿verdad? Para hacer la tabla de variación de cantidades molares. ¿Y qué más necesito? La concentración de yoduros. Esto no tenía, quería la concentración. Bueno, entonces sí les quedó claro que esta es una también valoración. Medio rara, ¿verdad? Porque, insisto, está forando y demás, pero bueno, ahí está. Y pues tenemos que hacer básicamente ¿qué? Pues lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Entonces nos vamos a quedar aquí. En el Excel, ¿qué es qué vamos a graficar para hacer nuestra gráfica? ¿Qué vamos a usar? Cuéntenme. Es el eje X. Vamos a cambiar para identificarlo. Estos son los duros. Este es el buffer. Y esto es la plata. Muy bien, entonces ahora sí cuéntenme. ¿Cuál es el eje X y cuál es el eje Y? ¿No? En valoración el eje Y, recuerden que siempre, siempre va a ser el volumen del titular. No hay otra opción. ¿Vale? Por eso estoy reacomodando. Porque eso es lo que vamos a graficar. Volumen de yoduros, que es el titulante, contra la absorbancia. Y aquí no vamos a tener que calcular absorbancia corregida porque ya vimos que todos los sistemas se llevaron a un volumen constante de 25. ¿Vale? Entonces, esta sería la gráfica y pues también la gráfica a legua se ve que esto es una curva de valoración, dado que tenemos dos gráficas. ¿Vale? Dos curvas. Ahora la pregunta es, ¿qué opinan de ¿cómo se llama? De cuál va a ser la especie que nos dé la propiedad? Ya nos dijeron en el texto que el yodo, ¿verdad? Que el yodo, sí era, ¿no? El yodo era amarillo.
Pero yo tengo una duda. Si solamente fuera el yodo, fíjense aquí, están viendo, déjenles hago más grande esto aquí. La plata más con yoduros y luego de productos tengo plata sólida, o sea que precipita como sólido, y luego yoduros en fase acuosa. Y entonces definitivamente ya me dijeron que los yoduros son amarillos, por lo tanto me va a dar la propiedad. ¿Cómo debía ser la gráfica si solo yoduros diera la propiedad? ¿Cómo debería de ser? ¿O está bien y solamente el yoduro da la propiedad? ¿Qué opinas? Una línea recta con pendiente positiva. Ajá, ¿y partiría o no partiría del origen? De hecho, este punto es el que me causa conflicto. Porque fíjense, aunque no haya agregado yoduro, ¿verdad? Que es el titulante, acero de yoduro, o sea, básicamente donde nada más tengo plata, tengo una absorbancia. Entonces, ¿qué, qué opinan de ello? Podría despreciar, pero decir, pues es que esa absorbancia pues, es muy chiquita, no importa. O pudiera ser que a lo mejor no hicieron una buena calibración con el blanco, ¿sí me explico? O puede ser que la plata absorba, ¿sí me explico? Pues cualquier decisión que tomen la tendrían que justificar, si estamos de acuerdo. Entonces, pues díganme qué decisión vamos a tomar. Profe, para tomar una decisión, ¿nos basamos en la gráfica o sería mejor con la tabla de variaciones de cantidades molares? La tabla de variación de cantidades molares no te va a ayudar. Mm. ¿O qué la tabla nada más te dice lo que le está pasando a la plata, al yoduro y demás. Digo, la podemos hacer, pero la plata no te va a ayudar. Digo, la tabla no te va a ayudar. Porque yo ya sé que la plata, ¿qué comportamiento tiene? Debe de ir hacia abajo, este debe de ir hacia abajo porque se va gastando, ¿ah? Y después del punto de equivalencia que tengo el exceso, pues este va hacia arriba y estos permanecerían constantes, pero la plata metálica, olvídate, ni siquiera aparece en la tabla de variación de cantidades molares. Y el yoduro, ¿cuál es su comportamiento? No tengo nada al inicio y se va a ir formando y luego va a quedar constante. De hecho, por eso, sí, este comportamiento que estamos viendo aquí de que va aumentando y luego permanece constante, definitivamente el yoduro me está dando la propiedad. Ese no es el problema. El problema es como les acababa yo de comentar hace un momento. El problema y el conflicto que tengo es solamente este punto. ¿Me explico? Si yo asumo que eso es prácticamente cero, entonces ni la plata ni el yoduro me daría la propiedad. ¿Se me explico? Ahora, el yoduro no es porque en el primer punto no tengo yoduro, tengo concentración cero de yoduro, entonces el yoduro tampoco me está dando la propiedad. ¿Se me explico? Pues la única opción que tengo al inicio es ¿quién? La plata. Entonces la pregunta del millón es, ¿la plata me está dando propiedad y tiene un coeficiente más pequeño que en este caso que el yodo, y por eso es que tengo este comportamiento? O no sé, insisto, pues calibraron mal el equipo, qué sé yo, y por eso me está dando esta señal. Si no sé de tiro, ando bien perdido, pues ¿qué tendría que hacer? Pues buscar, a ver, hay que buscar en libros, hay que buscar si la plata más en solución tiene color. Y eso ustedes ya deberían de saberlo porque ya han hecho valoraciones con plata, ¿o no? ¿No hicieron la valoración de halógenos? ¿Plata?
y prepararon una solución de nitrato de plata. Y la pregunta es, ¿tenía color? Ya ni se acuerdan, ¿verdad? La plata más no tiene color. De hecho, los ioduros tampoco tienen color. Lo que sí tiene color es el yodo, definitivamente. Entonces, en mi conocimiento químico, yo diría que solamente el yodo. ¿Sí me explico? Y pudiera yo decir que esto se debió a una mala calibración del equipo, qué sé yo. O que hubiera algo, es que es un agua de no sé qué, ¿no? ¿Qué es el agua de la muestra? Pues el agua de desecho de una mina. Pues que hubiera algo ahí, ¿sí? Que me estuviera dando una señal y lo pudiera yo despreciar, ¿sí estamos de acuerdo? Pero lo que quiero es que vean y que sigan, ¿cómo se llama? Pues mi manera de pensar. O sea, yo no veo más que dos cosas. O que la plata más presente propiedad, o bien que haya algo en la muestra que me está dando señal. ¿Qué pasó, Por Cristian? ejemplo, en ese caso que despreciaríamos el primer punto, la ordenada al origen, y haciendo las líneas, bueno, las funciones, las regresiones, solamente tomaríamos 3 puntos. ¿Es suficiente con 3 puntos? A ver, yo no dije que vamos a eliminar el punto. Yo lo que dije es que voy a asumir que solo el yodo, o sea, que solo la especie yodo acuoso me está dando la propiedad, pero ¿por qué eliminaría este punto? No tendría por qué eliminarlo. ¿Me explicó? Ujú. Lo que yo estoy diciendo es que hay dos opciones. La primera opción es decir que la plata más y el yodo dan la propiedad. Esa sería mi opción. Eso sería pensando que tengo esta señal al inicio, donde lo único que hay en el sistema es buffer y plata, pues que la plata me está dando una señal. Y la segunda opción es decir que solamente el yodo da la propiedad y que la señal inicial, porque aquí en este punto, aquí ya se produjo yodo, ¿estás de acuerdo? Porque ya hubo una reacción, ya agregué 1 mililitro de yoduro y por lo tanto se reaccionó con la plata y ya se formó yoduro. Entonces este incremento de este punto a este punto se debe a la producción de yodo, perdón, ¿vale? Entonces, más bien, y decir que la señal inicial se debe a alguna interferencia, o sea, algún analito presente en la muestra problema. Pero en este caso, un analito presente desconocido que absorbe. O sea, que bien puede ser que no sea plata, si me explico, que en esa agua de desecho hay otra cosa que tenga un pequeño color amarillo. ¿Y qué es? Pues que quién sabe. Y como no sé, pues tampoco lo puedo contrarrestar en el blanco. ¿Sí me explico? Esas son las dos opciones que tenemos. Ante esas dos, ¿cuál les parece más viable? Pues yo diría que la segunda, ¿por qué? Porque yo sé que una solución de plata más nitrato de plata, cloruro de plata, es incolor. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces yo me iría por esta opción. ¿Ok? Pero tendría que estar fundamentada. Ahí puse yo la fundamentación, ¿no? Pues que esa señal se debe que en esa muestra que tomaron, pues hay algo que no sé qué es, que está presentando color. Dicho esto, entonces me quedo con la hipótesis de que solamente el yodo acuoso me da la propiedad. ¿Vale? Bueno, entonces sigamos resolviendo. Entonces, plata más, vamos a hacer la tablita. Más bien, empiecen ustedes a hacer su tablita de variación de cantidades molares, por favor, con coeficientes estequiométricos. Aquí en la plata sólido, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, ¿verdad? Le van a poner 1 si quieren.
Entonces nos estamos quedando con este supuesto. La gráfica ya la pasé. Entonces, la tabla de variación de cantidades molares, hay que hacerla, por favor. Entonces, si se fijan, plata, que es lo que ponemos al inicio. Lo que estamos agregando es yoduro. Me faltan unas etapas. Perdón. Antes del punto de equivalencia, pues nos queda B0, C0, menos B0 entre 2 por el coeficiente. Yo les voy a poner tajantemente 0. Voy a poner este 2 con negritas para que se ponga que este es coeficiente. Este que sí. Entonces, ¿qué más? Punto de equivalencia, pues 0, 0, chicos. Y aquí lo podemos poner en términos de B0, C0, B0, C0. Y como entre ellos dos el estequiométrico es 1 y 1, pues queda básicamente así. Aquí podemos poner otra vez B0, C0. Y después del punto equivalente, ya pues este ya se terminó y nada más nos quedaría el exceso de este, que sería 2 veces B0. ¿Alguna duda de la tabla? Esperemos que no. Y estamos asumiendo entonces que esta es la especie química única que nos da la propiedad. Por lo tanto, pues para la primera recta tendríamos que tomar esto y para la segunda recta tendríamos que tomar esto otro. ¿Bien? ¿Ok? De hecho, aquí está la gráfica, nos vamos a echar para acá la gráfica. Cuéntenme cómo es la ecuación matemática de la primera recta y la ecuación matemática de la segunda recta que yo esperaría. Fíjense, la segunda recta es y igual básicamente ¿qué? A una constante, ¿verdad? No tiene pendiente, no tiene nada. Es de hecho pues una constante. La primera recta sí sería una gráfica matemáticamente hablando de qué tipo. Yo esperaría que fuera mx más b. ¿Ok? Pendiente positiva. Y bueno, como estoy asumiendo, esto de hecho b debiera tender a 0, ¿eh? Ya veo que ahí voy a tener cierto error porque no se calibró, no sé perfectamente qué carambas me está dando ese valor al inicio. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces ahora entramos las ecuaciones. Entonces, déjenme hacer pues la primera, ¿hasta qué punto la vamos a tomar? Híjole, la primera, la verdad es que no me gustaría incluir este punto, pero si no lo incluyo no tenemos ni 5 puntos, lo voy a tener que incluir. La verdad es que aquí les faltó tomar más puntos, la verdad. Pero pues no tengo, pues no. Entonces la línea de tendencia. La copio. Así es, ¿no? Entonces para la primera recta la voy a poner aquí. Esta es la ecuación matemática. Y para la segunda recta, ¿tiene sentido que haga una regresión lineal? ¿Qué creen que va a pasar si haga una regresión lineal? Bueno, primero, insisto, ¿tiene sentido o no tiene sentido que haga yo una regresión lineal? No tiene sentido que haga yo una regresión lineal porque esta no tiene la ecuación de una línea recta, no es un mx más b. Entonces, para la segunda, voy a tomar estos 5 últimos puntos, estos, y lo único que vamos a hacer es sacar el promedio. Eso es lo que vamos a hacer.
vamos a sacar el promedio. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 63,96. Entonces vamos a poner que Y es igual a 0.6396. ¿Vale? ¿Están entendiendo por qué hice esto aquí? Porque nada más son puntos, no tiene sentido que haga una regresión lineal porque no tiene el comportamiento lineal, que es que a mayor concentración o a mayor cantidad de titulante haya una mayor absorbancia. ¿Vale? Entonces ya nos quedamos con esto desde la de acá arriba. Pues ya tengo los valores de las ecuaciones de las rectas. Y bueno, pues pudiéramos proceder a ¿qué? A calcular el volumen de equivalencia y cuantificar. ¿Sí? O bien pudiéramos pasar a hacer lo que hicimos hace rato después, que son las ecuaciones matemáticas y calcular el coeficiente de absortividad molar. Entonces empecemos con esto. Pues otra vez, para la primera recta, y de hecho para la segunda recta, la única especie que estamos contemplando que nos dé la propiedad es, como ya dijimos, en este caso, el yodo. Entonces, para la primera recta, la absorbancia es igual al coeficiente del yodo por L por la concentración del yodo, que lo estoy poniendo como I, y si lo desarrollo me queda el coeficiente del yodo por L, y me queda, la concentración sería BC entre 2 veces, aquí le voy a poner el volumen total, o volumen de aforo, pudiera yo ponerles, ¿sale? Pongo volumen total, aunque ya vimos que es una constante a 25. Si la desarrollo, entonces la absorbancia es igual. Pues ya no tengo que desarrollarla, de hecho es un solo término lo que tenemos aquí. Dentro de aquí nada más identificar que esta B es el eje X, por lo tanto todo lo demás es M. Entonces se fijan, el asunto es que me queda una ecuación de este estilo, lo cual lamentablemente no es congruente con mi gráfica, porque aquí parecería que B es 0, cuando no lo es. Por eso les digo que estamos en este supuesto. O en este otro. Porque esta ecuación, tanto química como matemática, no es la ecuación de la gráfica que yo observo. Y para la segunda recta, pues lo que me queda que la absorbancia es igual al coeficiente por L por, pues fíjense aquí me queda B0 es 0 entre volumen total. Y aquí me queda una gráfica del estilo de que Y es igual a B, pero bueno, básicamente no, ¿cómo puede haber una Y igual a una ordenada al origen? Básicamente es igual a una constante, que es lo que ya calculamos. ¿Vale? Entonces, si se fijan, aquí lo único que tengo que calcular, si se fijan, es el coeficiente de I, porque, bueno, en este caso el coeficiente de I, que lo llamamos que es el coeficiente de yodo. Y lo podemos calcular de la primera o de la segunda recta, porque estamos asumiendo que es la única especie que da la propiedad. En este momento en particular no lo puedo calcular de la segunda recta porque en este momento todavía desconozco C0, que es ¿qué? La concentración de plata, ¿verdad? En la muestra todavía no lo conozco. En este momento lo puedo calcular de aquí, porque aquí ya conozco, ¿verdad? M. Entonces me queda que M es igual al coeficiente por L por C entre 2 veces el volumen total. Y todo eso lo conozco, ¿verdad? M, aquí la pusimos. Muy bien. M vale 0.127, ¿verdad? Y esto es igual al coeficiente por 1 centímetro por C. ¿Qué es C? C es la concentración de ioduros, que es 4 por 10 a la menos 5. 4 exponente a la menos 5 molar, ¿verdad? Y luego todo esto entre 2 veces el volumen total, que son 25 mililitros. ¿Vale?
Entonces, se fijan, de aquí yo ya puedo calcular el coeficiente del yodo. Bien, entonces nada más hay que ver qué hay que hacer. Pues, lo que tendría que hacer es, 2 por 25 es 50, se multiplicaría, ¿verdad? 50 por 0.127, me quedaría arriba. Y abajo me quedaría 4 exponente a la menos 5. ¿Vale? Entonces hay que hacer la cuenta. Ahí está, este es el valor. Era un número muy grandote, pues ni modo. Entonces esto queda centímetro a la menos 1 molar a la menos 1. Pues este es el coeficiente. Después, cuando hagamos el cálculo y sepamos C0, pues lo podríamos calcular. Lo podríamos calcular también de la segunda y compararlo. Si nos da muy diferente, es que este ordenado al origen nos está metiendo mucho ruido. Bueno, entonces vamos a cuantificar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cuantificar? Pues al igual que hicimos hace rato, esta ecuación que es la primera recta, la vamos a igualar con la segunda recta. Entonces vamos a poner la primera es igual ¿a qué? Pues al valor constante. Y lo que vamos a despejar es X. Entonces si despejamos X, nos queda primero. Este punto 1286 pasa de este lado negativo. Y esto que está multiplicando a la X dividiría. Entonces nos queda X es igual a 0.6396 menos 0.1286. Un paréntesis porque primero habría que hacer esta resta. Y luego todo eso entre 0.120. ¿Vale? Y bueno, copiamos para que nos haga el cálculo aquí abajo. Y le quitamos X. Y aquí está. Estos serían mililitros ¿de quién? De ioduros. ¿Sí? Esto es, vamos a poner aquí, igual al volumen al punto de equivalencia. Y a lo mejor nos podemos quitar un poco de tantas cifras. ¿Sale? Es el volumen al punto de equivalencia. Y pues hacemos ahora la cuantificación como lo hicimos hace ratito, ¿no? Entonces 4.0236 mililitros por la concentración de ioduros, que es 4 por 10 a la menos 5, por 4 exponente a la menos 5. Molar, nos van a dar unidades ¿de qué? De milimoles de ioduros, recuerden. Porque lo que tenemos aquí, esta concentración es molar de ioduros. Y el valor es, pues no sé, esto es, dice, se queda esto por 4 exponente a la menos. No me aceptó mi 4 por 10 a la menos 5. Ahora sí. ¿Vale? Entonces ya tenemos los milimoles de ioduros, pero la reacción no es 1 a 1. Entonces otra vez, 2 milimoles de ioduro reaccionan con 1 milimol de plata. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es esto entre 2, y ahora sí lo que obtenemos son milimoles de plata más, que es lo que estamos cuantificando. Insisto, cuando las reacciones no son 1 a 1, tenemos que recordar esto, que lo que estamos usando de titulante es una cosa y lo que estamos cuantificando es
otra cosa. Entonces esas milimoles de plata están en 25 mililitros o en 10 mililitros, cuéntenme. O da lo mismo. Permítanme un minuto. ¿Qué pasó? No puedo, estoy en clase. Va. Saúl, Saúl, ¿estás en el baño? Ah, es que tu hermana quería que salieras por algo, pero bueno. Perdón, ¿eh? A ver, sigamos. Entonces, por fin, estas milimoles, ¿en dónde están, chicos? ¿En 10 o en 25? ¿O da lo mismo? ¿Qué opinan? Pues la verdad es que da lo mismo, porque las puse, vinieron de esa alícuota de 10 y son las mismas que están en 25. Lo que pasa es que en concentración sí cambiaría. No es lo mismo que yo divida entre 25 que divida entre 10. Pero en este caso, pues como fue la alícuota que tomamos o que pusimos en todos los sistemas, los vamos a tomar entre 10 mililitros. Y si lo divido entre 10 mililitros, entonces esto va a ser la concentración en la alícuota. Si yo las dividiera entre 25 mililitros, sería la concentración ¿en qué? En el sistema de medición. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Sí? Entonces, de hecho, esta es la que vamos a trabajar. La concentración en la alícuota. Insisto, porque si calculamos la de la concentración en el sistema de medición, después de todas maneras tendríamos que regresar a la alícuota. Y para regresarnos a la alícuota tendríamos que, ¿cómo se llama? Pues tomar en cuenta la dilución. Y entonces sí vamos a tener que multiplicar por 25 entre 10 y vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Por eso nos quedamos con esto para más rápido. Pero además fíjense que dice la preparación acá. O sea, tomamos el agua de desecho y la pusimos directamente en estos 10 mililitros. Entonces, la concentración en la alícuota es efectivamente la misma que la concentración en la muestra problema. ¿Ok? Entonces, espero que se les quede claro. ¿Vale? Y ya para terminar, ¿qué nos faltaría? Ya calculamos el B0, ¿verdad? Entonces ya nada más habría que calcular el coeficiente. Habría que calcular el coeficiente de en este caso de la segunda recta, porque ya conocen C0. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, profe. ¿Creen que no? Bueno. Bueno. Pues yo creo que de mi parte sería esto por hoy y les voy a entonces, pues, si quieren, aprovechando que andan aquí, déjenme ver si hay otro ejercicio acá. Porque aquí había otro ejercicio. Si quisieran hacer la captura de pantalla de y hacer este ejercicio, ustedes solitos, ¿vale? Y si tuvieran alguna duda, pues lo podemos ver ya la siguiente clase, espero que el viernes ya sea presencial, lo podríamos ver. Profe, una pregunta con el ejercicio anterior. Para calcular el coeficiente de la segunda recta, entonces el B0 sería los 10 mililitros. A ver, ¿qué es B0 en nuestra tabla de variación de cantidades molares? Sería... ¿Qué entiendes tú como este C0? B0 es 10 mililitros. ¿Y cuál es la concentración cero? La que acabamos de calcular. Exactamente la concentración de la muestra problema.
Ok, gracias. Ujú. Y acuérdense que estamos calculando el mismo coeficiente, nada más que aquí lo calculamos de la primera recta y quiero que lo calculen ahora de la segunda recta y vean qué tan diferente. Por eso que de una vez lo hacemos aquí rapidísimo. Ujú. Aquí, bueno, pues es que esto es básicamente B, entonces déjenme copiarlo. Ay, perdón. Aquí diríamos que B es igual a todo eso. Ujú. Y ahora sus... ¿Podría compartir su pantalla, por favor? Ah, perdón, sí la dejé de compartir. Perdón, cierto. Gracias. Ok, ahí estoy. Ok. Entonces, vamos a hacer lo de la segunda. Entonces, B es igual a todo esto, porque todo este término es B. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a sustituir el valor de B, que valía 0.6396, igual al coeficiente, que es lo que vamos a calcular, por 1 centímetro, que sí lo conocemos. Ahora, B0, C0. B0 son 10 mililitros. C0, ya se me perdió el valor, ahorita lo busco. ¿Dónde lo dejé? De tanto que calculé. 8.047 por 10 a la menos 6. 0.45 a la menos 6. Ok. Y todo eso entre 25 mililitros. ¿Vale? Ya tenemos todos los... Ah, pero aquí me puso. Solamente la menos. ¿Sale? Entonces ahora nada más hay que despejar. Entonces el coeficiente va a ser igual. Entonces sería 0.6396 que multiplica a 25 porque está abajo. Y luego todo eso ¿entre qué? Nos quedaría 10 por 8.047 por 10 a la menos 6. Entonces me quedaría 8.047 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? 8.047 por 10 a la menos. Ya nada más lo calculamos. Pero algo no me entendió. Ah, no me entendió. 0.47. Ujú. ¿Ve? Revisen ustedes si se nos ve bien. Ok. 10 se multiplica por 6. Ujú. Pues si ven que nos da muy diferente. Que me bueno, hasta eso que no, 158, 198. ¿No? 1000. Pues nos da algo diferente y definitivamente a qué se lo atribuyo yo. Pues a ese punto que está haciendo en la recta. ¿Ah? Que esto no parta del origen. Y esta absorbancia es que algo está aportando y por eso el coeficiente me sale más grande. ¿Ok? Pero así se calcularía. No sé si tengan alguna duda.